En el Galilee College tuve la oportunidad de estudiar cuestiones de seguridad nacional, de inteligencia, en el contexto de la 59 legislatura, en donde yo era el responsable de sacar adelante la primera ley de seguridad nacional de este país. Y obviamente había dos referentes con respecto a lo que son países que tienen avanzado el tema de seguridad nacional y de inteligencia, como lo son Estados Unidos y por otro lado Israel. En ese contexto tuve la oportunidad de estar en un kibbutz, el kibbutz Mizra, que está en la zona de Nazaret, es decir, al norte de Israel, en la región de Galilea, en la cual pues tuve una oportunidad magnífica de convivir con pues, profesores, investigadores, personas que se dedican a estos temas en Israel, de lo cual estoy muy contento y agradecido. Se mantuvo en relación y ahora que se tuvo la oportunidad de ir de nuevo, se pudo presentar tanto con el mayor general Baruch Lavie, que es el presidente del Trust o el Board de Trustees del Galilee College, que entiendo que actualmente es el responsable de todos los veteranos del ejército de Israel, y por el otro lado con Yossi Shevel, que actualmente es el presidente del Instituto Galilee College. Entonces fue un buen contexto, ya que pudimos reanudar relaciones entre el think tank que dirijo, que es Sinergia Internacional, y el Galilee College, para poder ir volviendo a reconectar intercambio tanto intelectual a nivel de escritos, investigaciones, como de presencia de nuestros políticos, nuestros legisladores, en cursos específicos de estas materias en Israel, en un contexto pues, de colaboración, de cercanía y de preocupación pues, por la seguridad nacional de nuestras naciones. Digamos, el contexto es que se origina una iniciativa en la Cámara de Senadores. Esta se manda a la revisora, que es la Cámara de Diputados. Ahí entonces coordinador Francisco Barrio me encarga pues analizarla, revisarla muy bien, y en ese contexto, para tener la primer ley de seguridad nacional del país, porque no había nada, es decir, el CISEN actuaba en la opacidad pura, sin marco legal alguno y con antecedentes muy delicados de lo que había sido la Dirección Federal de Seguridad, con Gutiérrez Barrios y otros, en donde era más bien equiparable a una policía política, ¿no? Entonces queríamos ubicar algo que atendiera mejor la situación, sobre todo porque también veíamos de manera creciente grupos de crimen organizado que trabajaban de una manera así, más organizada, incluso que los municipios o los estados. Entonces la propuesta era fuerte. En ese contexto fue que me mandan a Israel y a Estados Unidos. En Estados Unidos fue la Universidad de la Defensa, cuyo rector es el sector de defensa de ese país, y al Galilee College. De ahí tratamos de hacer un comparativo, tratar de analizar cómo están estos puntos, para poder empezando a darle un estatuto legal al Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional de México, a ubicar qué tipo de rendición de cuentas tendría que haber en este tipo de ambientes, más o menos qué tendríamos que hablar de protocolos de seguridad nacional, establecer de manera legal una comisión bicameral, es decir, una parte de Senado, una parte de diputados, a la cual se pudiera dar informes de manera discreta, cuidando todas las cuestiones de seguridad que se tuvieran, pero que rindieran cuentas ante el Poder Legislativo. Porque si una instancia del Poder Ejecutivo no tiene absolutamente ninguna rendición de cuentas, ningún control de eso, pues eso no sería un buen planteamiento. Y eso lo ubicamos que tanto en Israel como en Estados Unidos hay marcos legales y tiene que haber rendición de cuentas con el Poder Legislativo. También cuestiones de protocolos, como tener catálogos claros, actualizados,
cada año o en cada periodo legislativo de lo que es un índice de amenazas con varios rubros. Por ejemplo, a instalaciones vitales del país, como es la cuestión energética o portuaria, o de poderes y sedes de poderes, de el impacto y la fuerza de ciertos grupos criminales. En general, poder como país saber en cada periodo cuál es tu mapa de inteligencia sobre seguridad nacional, qué se está haciendo al respecto, empezar a coordinar, porque antes no estaba coordinado, qué hace lo federal, qué hace lo estatal, qué hace lo municipal, y tener algunas obligaciones de articulación. Para estas fechas ya se necesitan modificaciones a esa ley, porque tenemos un desfase de más de 50 años con respecto a la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero bueno, peor es no haberla tenido nunca. Ya se tiene, y yo creo que para estas fechas ya tendríamos que tener varias adecuaciones ya sobre lo que se ha ejercido. Pues digamos que el ejercicio comparativo de un país que tiene un ejercicio cotidiano de cuidar su seguridad. Los protocolos de seguridad que tiene Israel pues son de lo más actualizado. O sea, Israel no puede darse el lujo de no tener unos catálogos muy actualizados, de no tener esto revisado constantemente, de no tener una cierta supervisión del poder legislativo, que además, ya ubicando comparativamente, Estados Unidos también lo tiene. Ahí sí ya no sabría decir cuál fue primero. El hecho es de que Israel y Estados Unidos tienen marcos legales que ayudan tanto a la efectividad para cuidar la seguridad nacional del país, como para que haya rendición de cuentas y cuidados con respecto a la actuación de los agentes del Poder Ejecutivo a ese respecto. Por el prestigio, por la efectividad y por la práctica. Yo recuerdo que estando ahí visitamos varias instalaciones, una de ellas la frontera con el Líbano. Bueno, pues acaba de suceder un intento de atentado terrorista con una barcaza pues que tenía pues elementos explosivos, etcétera, y actuaron con protocolo era para evitar sufrir un daño que pues bueno es de a diario, que tienen que estar cuidando aire, tienen que estar cuidando mar, tienen que estar cuidando tierra, y pues nadie puede negar que si un país tiene que ejercer constantemente el cuidado de su seguridad nacional, pues es Israel. Y dentro de lo que son las comunidades de inteligencia, las comunidades de agencias que cuidan esto, pues Israel tiene un prestigio absoluto. Israel fue algo maravilloso porque conjuntó, por un lado, la parte pues intelectual, académica, política, de continuar con una bonita experiencia satisfactoria, que cuajó muy bien en lo que fue la primera ley de seguridad nacional de México, pero también por lo que es la experiencia de Israel. En Israel se conjuntan pues muchos elementos. Por un lado, el elemento geográfico, por otro lado, el elemento cultural, por otro lado, el elemento histórico, arqueológico, por otro lado, el elemento religioso. Yo soy católico y pues siguiendo las enseñanzas de Juan Pablo II, que era muy enfático al decirnos que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe y que pues tenemos que aprender mucho de ellos. Para mí el viaje a Israel me aporta un elemento importantísimo del cual tal vez no estaba tan consciente, que es todo lo que para un cristiano es el Antiguo Testamento.
todo lo que está alrededor de entender más a Jesús judío, todo lo que implica la riqueza cultural hebrea, el poder entender las costumbres, poder entender los ritos, pero no nada más leído, sino estar ahí. Entre las cosas que me llamaban la atención mucho fue el poder visitar los vestigios de una sinagoga muy cerca del mar de Galilea. Ahí ubicar lo que era la piedra sacerdotal en donde se desenvuelven los rollos, en donde están las Sagradas Escrituras, tratar de entender todos los símbolos que hay alrededor. Es una maravilla entender toda la parte de los profetas, los reyes, las vicisitudes que se pasaron antes y que se viven todavía ahora. Fue algo simple y llanamente maravilloso. En la experiencia personal de estar en los lugares santos, entender qué significaba el rol de la Virgen María, de estar en los lugares en donde vivió, entender tantas cosas que tal vez uno no lograba entenderlas del todo. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, hay un mar de diferencia. En Israel lo que tenemos es que, por ejemplo, cuando se descubren estos vestigios de una sinagoga del tiempo de Jesús, hay un aprecio mutuo, un trabajo conjunto, en donde pues el cuidado, el respeto se comparte, se ayuda. Bueno, hay en concreto que es un descubrimiento reciente, en donde es una orden católica la que pues compró un terreno y resulta que tratando de construir un lugar para peregrinos, pues descubre esto. Bueno, es algo maravilloso y se ve un respeto, se ve un cuidado, que bueno, si nos vamos a Jerusalén, hombre, es una cuestión en donde hay una colaboración, donde se vive una paz, claro, acorde a un status quo, como le llaman allá, pero que es de respeto, de muchísimo cuidado, y en donde uno puede vivir su fe incardinada a un contexto hebraico, cristiano. Hombre, yo estuve en Notre Dame. Notre Dame está a las puertas, tal cual, del cuarter, como le llaman también allá, cristiano, y puedes tú ir y regresar en una santa paz. La cuestión en otros lugares no es así. Hay lugares como en Siria, en donde los cristianos están siendo literalmente masacrados, en donde les va mal con el gobierno de Bashar al-Assad y le va peor con los que se supone, entre comillas, están liberando territorio, porque lo que entienden por liberar territorio es masacrar cristianos. Es una cosa terrible, en donde se juegan la vida a diario por ser cristianos, en donde hay cosas que uno ya no entiende bien. Lo que se anunciaba como una primavera árabe queda en un invierno desolador. Lo que se vivió en Egipto cuando había la expectativa de acabar con un gobierno como uno que llevaba 3 décadas, pero cuando llegan al poder las personas de la hermandad musulmana, terminan matando en muy poco tiempo a más cristianos que lo que habían sido asesinados en los 30 años del gobernante anterior. Esos mismos están en Siria haciendo lo mismo, pero aún como oposición. ¿Qué pasó en Egipto? Pues que cayó ese gobierno. Cayó ese gobierno porque era
de una violencia y una persecución inusitada. Bueno, en Siria sigue la pugna, pero quien está pagando la peor parte son los cristianos. Es un tema muy delicado. Tuve la oportunidad de estar con el Papa Francisco en el contexto de una reunión de católicos, políticos, para ver varios temas, entre ellos la cuestión de Siria. Pudimos entregar las conclusiones de lo que se analizó a este respecto, y la preocupación, la consternación del Papa pues llegó a un grado en donde solicitó Urbi et Orbi, en una petición, en un Angelus, ayuno a todos los creyentes y oración por la situación en Siria. El grado de preocupación es altísimo, y las salidas fáciles de decir, bueno, pues ya una intervención militar y ayudemos a la oposición a que tumben a Bashar al-Assad, y todo se arregló, sin aprender de lo que pasó en Egipto, sería un grave error. Por eso el Papa Francisco se apostó por una salida que contemplara todas las aristas, y que dentro de esas aristas se contemplara la situación de los cristianos que están siendo masacrados en Siria. Se han creado ya varios grupos de monitoreo sobre lo que es la preocupación de la persecución en Medio Oriente contra los cristianos. Lo que están viviendo en Irak, lo que están viviendo en Irán, lo que están viviendo en Siria, lo que están viviendo en Líbano, es muy delicado. Con lo que pasa con Asia Bibi hoy en día, en donde los castigos a lo que algunos grupos del Islam llaman blasfemia, es decir, que alguien tenga la libertad de conciencia como para tener fe cristiana en un contexto, se paga con la vida, o se paga con lapidación, o con cuestiones similares, un poco más destructivas. Bueno, todavía hay lugares en donde pueden meter en un saco a personas, sobre todo mujeres, porque esto se usa más para mujeres, que meten también ciertos animales como gatos que tienen hambre, para que pues lastimen a la persona que está amarrada y metida a un saco, ¿no? Y pues pueden durar días en una exhibición así, o todavía hay azotes, o otras cuestiones que en verdad lastiman la dignidad humana de una manera terrible, y que no son muy visibles. Y eso es lo más preocupante, porque el punto es de que los medios en general no están tomando en cuenta lo que está pasando, y eso pues debería preocupar no solo a los cristianos, sino a toda gente de buena voluntad que aprecie los derechos humanos, y dentro de estos el derecho humano de libertad de conciencia y de libertad de creer. Sería muy adecuado tratar de ver muy bien qué está pasando en esta región. El libro es Humanismo Internacional, que lo hemos publicado a través de Sinergia Internacional. Sinergia Internacional es un think tank en el cual juntamos el capital intelectual y el capital político de las relaciones internacionales de acción nacional. El capital intelectual de nuestros investigadores de las fundaciones Miguel Estrada Iturbide, de la Fundación Humanismo Político en el Senado y la otra en Diputados, y de los principales legisladores que están metidos en este tema, tanto en el Senado como en Diputados, así como los panistas con experiencia diplomática, como lo son Luis Felipe Bravo Mena, ex embajador de México ante la Santa Sede, expresidente del PAN, y algunos embajadores como Alejandro Díaz Pérez Duarte, ex embajador en Austria y en Grecia, o el embajador Julio Feisler de la India, y entre otros. Hemos hecho un esfuerzo por dar a conocer
el origen, la trayectoria y la proyección del humanismo internacional de Acción Nacional. Este libro se presentó en Chile, en Estados Unidos, en Israel y ante el cuerpo diplomático en México. En Chile se presentó porque soy miembro de la red Nuevo Pensamiento Democrático, que conjunta intelectuales del contexto social cristiano de Europa y de América Latina. Y en el contexto de esa red se presentó allá. En Estados Unidos se presentó en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Y en Israel porque yo soy egresado del Galilee College. En el Galilee College tuve la oportunidad de estudiar cuestiones de seguridad nacional, de inteligencia, en el contexto de la 59 legislatura, en donde yo era el responsable de sacar adelante la primera ley de seguridad nacional de este país. Y obviamente había dos referentes con respecto a lo que son países que tienen avanzado el tema de seguridad nacional y de inteligencia, como lo son Estados Unidos y por otro lado Israel. El libro de Humanismo Internacional lo estamos difundiendo desde el Partido Acción Nacional a través de los diversos encuentros que vamos teniendo. Por ejemplo, el que se dio con todo el cuerpo diplomático acreditado en México, en donde tuvimos la presencia pues, de la mayoría de ellos. Recuerdo muy bien que cayó como casualidad en la fecha del cumpleaños del nuncio apostólico, Christophe Pierre, que pues decidió, pues, ¿por qué no?, ir a festejar con nosotros y estar ahí presente. Y así hemos tenido varios encuentros en términos académicos, en términos de grupos en general, y por lo tanto vamos a continuar con cualquier iniciativa que se nos presente y las que nosotros también estamos buscando proactivamente, pues poder difundir esto. De hecho, está recogido dentro de lo que era la perspectiva internacional que tiene Efraín González Luna en los años 30 y 40, finales de los 30, inicios de los 40, sobre el panorama mundial. Entonces ahí hay algo. También podemos ubicar cómo a lo largo del libro es muy constante, muy permanente y muy sólida la referencia a que la base de toda la política, tanto de carácter nacional como de carácter internacional del Partido de Acción Nacional, es la dignidad humana, que es un derecho, no que se le otorga graciosamente por algún monarca o soberano, no se le otorga nada, es de la persona, por el hecho de ser persona, que cuando esto no se da así y se atenta contra la vida de alguien o se le considera que se le puede disminuir por algún criterio, no va con el humanismo. Ni atentar contra la vida de un ser humano dentro del vientre de su madre, porque eso es disminuir a esa persona, es por un totalitarismo tremendo decir, pues consideramos que ese ser, que es un ser humano, que está dentro del vientre de su madre, no es persona. Y pum, eso no va con el pan. Y si no va con el pan a atentar contra la vida del ser humano intrauterino, mucho menos con cualquier otro que ya ha nacido, a alguien se le ocurra decir que no tiene dignidad de persona, como lo son los antisemitismos que pues se han dado en varias etapas de la historia, de que a alguien se le ocurre decir, pues esos no son humanos o no tienen los mismos derechos. Eso sí está muy presente en el libro, hasta la más reciente declaración de principios que se ubica en el evento de agosto del año pasado de la OZCA y la IDC, que está recabada también en este libro.